Bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar presentes en este encuentro. Mi nombre es Iris Jiménez, coordino el Plan de Lecturas de Río Negro desde la Dirección de Educación Física, Artística, Deportes, Cultura y Clubes Escolares, en forma articulada con la Dirección General de Educación. Y junto con Andrea Testarmata, compañera del equipo técnico, hemos organizado este ciclo de mediación y recorridos lectores que denominamos Literatura Regional para Adolescentes y Jóvenes. Es un evento que va a quedar grabado y va a estar a disposición como recurso para mediadoras y mediadores que lo necesiten, que lo deseen, que lo quieran recorrer y volver a escuchar. Se trata de un ciclo de 3 encuentros virtuales en los que nos proponemos conversar e intercambiar experiencias sobre mediación de lecturas literarias y a su vez ofrecer un amplio corpus en los géneros poesía, narrativa, microrrelatos y novela breve de autoras y autores regionales contemporáneos que forman parte de la colección La Tejedora, editada en la editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, que está disponible para acceso libre y gratuito. Antes de comenzar, quiero destacar la presencia de nuestra invitada especial, que gentilmente aceptó y nos honra con su participación. Por supuesto, estoy hablando de María Teresa Andrueto. Su propósito, como me dijo en el mail, es dar, y para nosotros, bueno, va a ser una experiencia invaluable. También tengo que decir que quien intercedió para este momento, para que este momento se diera, fue justamente Andrea, mi compañera, así que gracias a ambas por juntar sus voluntades y ser tan generosas de ofrecernos este encuentro, ofrecérnoslo a todas y todos. Uno de los objetivos del plan de lecturas es justamente motivar la conformación de comunidades lectoras en el ámbito educativo y social, y para este proceso organizamos una serie de acciones que nos permitan garantizar el acceso a la publicación, a publicaciones en diferentes formatos, ya sean impresos o digitales, y también propiciar espacios de lecturas junto a estudiantes y docentes, personal de bibliotecas escolares y estudiantes de los institutos de formación docente de la provincia, y también al público en general, personas interesadas en la mediación de lecturas, de literatura, por el solo placer de leer. O sea, queremos hacer un montón de cosas a la vez, dar a leer y leer también. Para no dilatar más el tiempo, quiero darle la palabra a Andrea, que va a ser quien va a coordinar este conversatorio con María Teresa, y luego daremos la palabra a algunas personas que quieran hacer preguntas y quieran dialogar con María Teresa. Les pedimos, por favor, si pueden silenciar, así no hay interferencias. Muchas gracias. Andrea. Andrea, ¿podés desmutearte? Bienvenida María Teresa y bienvenidos a quienes participan María Teresa Andrueto es de la provincia de Córdoba, publicó novelas, ensayos, libros de cuentos, poemarios y libros para niños. Fue traducida a varias lenguas. Sus libros son materia de numerosas tesis de grado y doctorado. Ejerció la docencia en los niveles secundario y terciario y desde hace más de 30 años interviene de diversos modos en la construcción de una sociedad lectora. Obtuvo, entre otros, los premios Novela Luis de Tejada y Fondo Nacional de las Artes, Premio Iberoamericano a la Trayectoria en Literatura Infantil SM, Pregonero de Honor, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Premio de Cultura Universidad Nacional de Córdoba, Premio Hans Christian Andersen y Konex de Platino,
Premio Trayectoria en Letras del Fondo Nacional de las Artes en el 2020. Esperamos un segundito a ver si se puede mutear Sí. a Galaxy A11 que está... Vemos que siempre hay niñas y niños Sí. Claro. dando vueltas. A ver. Pero, ¿qué las... Bien, ahora sí. Había dicho premio Hans Christian Andersen y Conex de Platino, premio Trayectoria en Letras del Fondo Nacional de las Artes 2020, codirige una colección de revalorización de narradoras argentinas en la editorial EduBim y cada semana comparte una breve historia desde la radio de la Universidad Nacional de Córdoba. En este primer encuentro del ciclo nos proponemos acompañar a mediadores. Se te muteó. Ahí, ahora sí se escucha. Ahora sí. Bien, en este primer encuentro, les decía, del ciclo, nos proponemos acompañar a mediadores de lectura y reflexionar sobre la importancia de leer en la infancia y en la adolescencia y sobre el rol de mediador de lectura. Es por eso, María Teresa, que queríamos reflexionar junto a vos por qué algunas obras literarias necesitan de un mediador y cuáles serían los beneficios de que haya un mediador entre el lector y la obra. Bueno, hola Andrea, gracias. Gracias por el contacto, por el intercambio previo. Gracias Iris, y en tu nombre al plan de lectura de Río Negro, y bueno, y a todos los que están aquí presentes. Bueno, por una parte me parece que hay yo tomaría como dos cuestiones. Por un lado, cuando se trata de un niño, de un receptor pequeño, el mediador lo ayuda a transitar hacia una autonomía de lectura, que se va encontrando, porque yo siempre he pensado que la libertad de pensamiento, la libertad de selección de lecturas y demás, es una libertad que se construye, y bueno, se construye con un otro o con otros que ya han tenido una experiencia. A veces sucede que un niño nace, vive sus primeros años en una casa donde ya está el libro, donde, bueno, donde los libros circulan, hay un hermano que lee, o los padres, o hay bibliotecas, o hay librerías, o hay préstamos, o hay compras, o lo que fuere. Pero no es el caso de todos los niños. Entonces ahí me parece que la escuela es, como bueno, lo ha dicho alguna vez Graciela Montes, la gran oportunidad, digamos, porque es un espacio, es el espacio más igualitario que tenemos, ¿no? El de mayor inclusión, llamémosle, ¿no? Porque por ahí pasamos todos, escuelas públicas, o a veces escuelas públicas de gestión pública, o escuelas públicas de gestión privada, pero ahí por ahí pasan todos, o es de esperar que ahí por ahí pasen todos los niños. Eso cuando se es chico, entonces, bueno, digamos, ese acompañamiento que puede hacer un maestro, o un bibliotecario escolar, o un coordinador, un mediador de lectura, cualquiera sea su función, casi siempre es el maestro, o es una forma del maestro, y casi que diría que lo mejor es que sea un maestro o un bibliotecario escolar. Bueno, acompaña, acerca, escucha, muestra, ofrece, abre caminos, y eso es necesario, porque si no, digamos, si no hay esas pautas, ese acompañamiento, lo que penetra es un afuera indiscriminado. Es lo que pasa, por ejemplo, con las redes,
no hay libertad, es lo más, digamos, dejar que sucedan las cosas, es lo más opuesto a la libertad, a la construcción de una forma, un pensamiento y un hacer libre, digamos, ¿no? Porque uno queda preso de el afuera, de la publicidad, del mercado, de la nada, del vaciamiento y demás. Eso por una parte. Y luego también otro aspecto. Yo tengo un texto que se llama Elogio de la dificultad, que está dentro de un libro mío, se llama La lectura, otra revolución. Y y esto por ahí iría más para un adolescente, o entonces un profesor de literatura de media, de nivel medio, que, digamos, hay libros que ofrecen mucha resistencia, una cierta resistencia, una cierta dificultad, y también produce mucho placer transitar esa dificultad y alcanzar, digamos, comprensiones, interpretaciones, intercambios en torno a esos libros. En ese sentido, la escuela, el espacio de formación, me parece que es interesante que acerque ciertos libros a los que un chico, una chica, un chique no entraría por sí, digamos, ¿no? Entonces, que sería ni más ni menos que el campo de la literatura. Toda la literatura, porque, ¿qué sería la literatura de un país o de una lengua? Serían como distintas expresiones a través de las cuales distintos representantes, distintas personas de una sociedad miran a esa sociedad y se miran ahí a sí mismos. O sea que serían las formas, las múltiples formas en las que una sociedad a través de los años se mira a sí misma y se cuenta a sí misma quién es. Y entonces hay distintos ángulos, distintos estilos, distintas generaciones, distintas tradiciones, distintos géneros, distintos proveniencias geográficas, y nosotros podemos ver algo de esa inmensidad para ver un poco cómo somos, ¿no? Y entonces hay algunos libros que de pronto son hitos, son muy importantes muy importante, no porque la historia de la literatura diga eso, podemos considerar nosotros que es muy importante este o aquel libro, porque tal vez a ese grupo nuestro, esos alumnos o que tengamos o lo que fuere, les pueden hacer pensar otra cosa, siempre abrir como una fisura, hacer un desvío en el pensamiento automático, digamos, porque de eso se trataría, ¿no? De eso se trata también la escuela. ¿Cómo hacer? ¿Cómo, digamos, hay una tendencia social mundial a que todo sea arrasado, todo sea un pensamiento homogéneo, liso, eso nos llega a través de las redes, a través de la publicidad, a través de una cantidad de cosas, a veces, bueno, del cine o de, bueno, y en el espacio de la lectura, sobre todo en la lectura en el marco de la formación de un niño, de un joven, tenemos la oportunidad de transitar algunos textos para hacernos algunas preguntas y tal vez, bueno, preguntarnos algunas cosas y pensar de otra manera. No, no ser hablados por otros, unos otros que desconocemos, digamos, como una suprapensamiento, supralengua, y, y probar a ensayar una palabra propia. Eso me parece súper interesante y me parece que no hay otro lugar que la escuela para eso. Que la escuela en el sentido, estoy hablando de todos los espacios de formación, ¿no? Ese es el lugar más potente para eso, ¿no? Porque es un lugar donde, bueno, no apremia ni la cantidad, ni la... Bueno, uno puede elegir quedarse con un libro, bueno, un tiempo, preguntarse ciertas cosas, se puede permitir desecharlo y elegir otro, se puede permitir reconocer que es difícil el camino de transitarlo,
Entonces eso me parece también súper interesante. Toda literatura tiene sus tradiciones, tiene sus maneras de abordar ciertas cuestiones, bueno, y uno puede elegir ahí algo, ¿no? Pero, no sé, yo podría elegir, por decir, estoy hablando de joven, estoy hablando tal vez en un mediador, un profesor, un mediador en un espacio de nivel medio, y bueno, y tomar algún ítem, qué sé yo, el viaje, las relaciones amorosas o sexuales, o los modos de, o la muerte, o el nacimiento, o lo que fuere, o la relación madre-hija, o lo que fuere, y tomarlo en 3 o 4 puntos de nuestra literatura, de hoy, de otros momentos, o de distintos sectores, o estilos, o géneros. Y bueno, y eso necesita acompañamiento. Esas no son las cosas que un chico, un joven hace por sí solo. O sea, por sí solo, si proviene de un hogar lector o de un contexto lector, por sí solo leerá, pero el espacio de educación me parece que puede ofrecer un plus a todo eso, ¿no? Y no se trata tanto, me parece a mí, no sé, de cantidad de libros, sino de algo que uno hace con un libro, algo que un maestro, un profesor hace con un libro, que es hacerlo hablar, hacer que detone y que nos haga preguntas, ¿no? Por eso es muy importante qué libros elegimos, qué queremos como maestros, como mediadores, como profesores. Bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero que se pregunten? Que nos preguntemos, ¿no? Y entonces, bueno, tomar un libro y hacerlo hablar, hacerlo que nos interrogue. A veces no es tanto una cuestión de cantidad, sino, bueno, de elegir bien. Lo que pasa es que para hacer una buena selección, un mediador tiene que haber leído lo bastante como para poder elegir, y también tiene que, me parece, yo siempre he insistido mucho. Bueno, hago un pequeño paréntesis. Yo he trabajado mucho en cursos de formación docente, he colaborado con planes de lectura. Bueno, yo tengo 67 años, así que ya desde el Plan Nacional de Eve Clementi he participado, he sido capacitadora de gremios, digamos, convocada por el gremio docente de la provincia de Córdoba, por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil y demás. Bueno, he trabajado en secundario y en profesorados, en magisterio, profesorado de teatro y en escuela media, y me he jubilado como docente. Entonces, bueno, después he seguido yendo como escritora a muchísimas escuelas, profesorados y demás, pero nunca se va a ese lugar docente. Entonces también me siento hablando desde ese lugar, ¿no? Y he visto muchas maneras de resolver los problemas que se producen en la necesidad de construir lectores. O sea, cada institución encuentra los suyos, cada red encuentra los suyos, y como decía, no, una de las cosas más, bueno, no siempre es una cuestión de cantidad, como decía, y una cosa que a mí me interesa señalar es que, que ese mediador, que ese maestro, que ese profesor, se autorice a sí mismo a elegir y se autorice a sí mismo. Para eso, claro, hay que leer, bueno, pero porque a veces lo que sucede es que, no sé cómo será ahí en la red de ustedes, pero también he visto muchas veces que, sobre todo no tanto en el profesor, pero a veces en el maestro de primaria, bueno, viene alguien y le dice esto sí, esto no, viene el especialista, viene el capacitador, viene el escritor, viene el promotor, viene el editor, y cada uno dice lo suyo, y él está ahí en el aula, en esa trinchera que es el aula. Y bueno, o sea, construirse como lector para ser sujeto de sus decisiones, ¿no? Porque bueno, también en ese espacio de construcción de lectores, tanto un maestro como un lector niño o joven
se hace también con ensayo-error, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que alguna vez suceda que llevamos un libro que no interesó, a lo mejor no pudimos hacer que interesara, a lo mejor, bueno, el libro estaba fuera del interés directamente de esos chicos o de esos jóvenes. A veces incluso le podemos sacar provecho a un mal libro y desaprovechar uno que es bueno, ¿no? Eso también a veces pasa. Porque a veces un libro que no tiene la calidad que nosotros queremos, de pronto sirve para que nos cuestionemos eso, ¿no? Y tantas otras cosas, tal vez. Bueno, pero capaz que me he ido un poquito, Andrea. No sé por dónde estás. No, está bien. Está bien, Sí. está bien. Un poco respondiste, porque yo también quería reflexionar sobre el rol del mediador ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero un poco Claro, respondiste con esto del exceso de información y demás. sí, ¿Qué es sí, lo que está sí. Y ocurriendo? ahora, sí, ahora con las redes, bueno, claro, todos estamos haciendo un esfuerzo añadido y tratando de ver maneras, ¿no? Yo he estado en muchos encuentros, el año pasado sobre todo, encuentros no como este con formadores, con especialistas, sino encuentros con alumnos, con un profesor y sus alumnos en una plataforma. Y he visto cosas muy interesantes hechas por profesores, digamos, para lograr que los chicos, a ver, ahora recuerdo, una, por ejemplo, en un caso habían leído, claro, los que me convocan en ese tipo de cosas es porque han leído algo mío y entonces por eso era, digamos, obviamente que no es que todos tengan que leer mis cosas, pero me refiero que los que tomaron contacto es porque habían leído algún libro mío. Pero por ejemplo, en un caso, claro, porque el tema a veces está en cómo hacerlos accionar a distancia, bueno, cómo que se conecten, que bueno, etcétera, ¿no? Y una profesora, me pareció súper interesante, los hizo, bueno, leyeron algo, un cuento mío, y después los hizo buscar qué cosas yo no he dicho en las entrevistas. Entonces lo hizo leer un montón de entrevistas para buscar qué cosas no hubiera dicho. Me tenían que hacer una cantidad de preguntas entre todos que yo no hubiera dicho en ninguna parte que no hubieran encontrado en las redes. Así que tuvieron que navegar bastante. Bueno, qué sé yo, cosas así, ¿no? Como esas, muchas otras. Está bueno Las eso. redes sí obligan, la virtualidad obliga a encontrar otras maneras. También en la circulación de los libros, yo he pasado, por ejemplo, muchos PDF de mis libros a, a profesores, digamos, para que lo compartan por esa vía, o si el profesor lo tenía para poder mostrarlo y leerlo de esa manera, si no se podía ir si estaban cerradas las bibliotecas, o no se podía, no había presencialidad, o el mismo profesor estaba en un lugar donde a lo mejor no tenía sus libros, bueno, todo lo que nos ha pasado y nos está pasando en este tiempo, ¿no? Entendiendo que es un tiempo, bueno, especial, difícil, que, bueno, nadie niega la importancia de la presencialidad, pero bueno, también sabemos que estamos en una situación de riesgo sanitario y entonces, bueno, todo eso, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de mediación, María Teresa, tenemos acá 3 mediadoras que quieren compartir con vos algunas experiencias con tus obras y comentarte un poco lo que están haciendo con la literatura y demás. Le voy a dar la palabra a Fernanda Bisanelli. ¿Estás por ¿Cómo ahí, no? Fer? A ver. Acá estoy, acá estoy. Hola Fernanda, un gusto. Hola Teresa, un gusto enorme. Bueno, volver a repetir la Sí, gratitud sí. por la invitación y la emoción que me produce poder charlar con vos. En esta ocasión y con respecto a lo que venimos hablando de la mediación de la lectura, quería traer a colación uno de tus libros, porque además de admirarte como escritora de literatura, te admiro como problematizadora
de la literatura, que es algo que hace tanta falta. Sí, Em, sí. y bueno, entonces quería traer a colación uno de tus libros, Hacia una literatura sin adjetivos, que me parece sumamente importante a la hora de quitar las etiquetas Ujú, de esta llamada literatura infantil o literatura juvenil. ujú. Y con respecto a eso, al resto de las personas que nos acompañan, me gustaría hacer una recomendación de un Ah, libro tuyo. mira. Eh, yo soy particularmente muy fanática de la lectura sombría y soy maestra de primaria, entonces como que hay dos cosas que no suelen relacionarse mucho. Y Pero nada, está este bueno libro que... fue como, sí, Eh, sí, y sobre todo ver, es un libro raro porque he visto, por ejemplo, he visto gente que lo ha llevado a los primeros grados de primaria o incluso en jardín, y también en espacios, bueno, en los últimos de secundaria, porque, claro, bueno, tiene un costado como filosófico, por la cita también, y a la vez podría ser, bueno, es un juego de palabras también, ¿no? sí, yo de hecho Mira, me atreví a realizar esta experiencia de acercarlo a varios públicos diferentes. ¿y qué tal pasó? Eh, ¿Qué di- pasó? Dicho sea de paso, fue excelentemente bien recibido en todos los públicos a los que lo pude acercar. Justamente por esto, ¿no? Por la versatilidad de la utilización de las palabras, es genial. A mí me gustaría, para quien no conoce, poder leer la cita de inicio, como para dar así como un poco de curiosidad a quien todavía no lo leyó, que lo pueda leer. La cita de inicio de este libro, que se llama El incendio, obviamente su autora, quien nos habla, y tiene ilustraciones de Gabriela Burín que son Sí, después les puedo excelentes. contar un poquito cómo hizo Gabriela. Dale. Bueno, la cita del inicio dice: en un teatro se declaró un incendio entre bastidores. El payaso salió a dar la noticia al público, pero este creyó que se trataba de un chiste y aplaudió con ganas. Soren Kierkegaard. Claro, a Eh, mí, sí, te escucho. y Teresa, te escucho, te escucho. No, decía que a mí me interesa mucho hacer esos cruces. Por ejemplo, Kierkegaard es un filósofo, bueno, no tiene nada que ver con el mundo infantil. Es un pensador, un filósofo importante, muy importante. Y bueno, llevar algo de eso al mundo de los libros para chicos, digamos, correr, ¿no? Eso me parecía interesante. Igual, fíjate vos que es un libro que algunas personas como vos se animan a llevar, a buscar, a dejar que rompa, pero es un libro que muchas veces lo miran con cuidado y no, se prefieren otros, incluso otros míos, más, ¿cómo diría? Menos perturbadores quizá, ¿no? Bueno, Menos justamente provocador. esa era la raíz de mi pregunta que quiero Sí. hacerte, es justamente en qué afectan estas etiquetas de literatura infantil o literatura juvenil o literatura para adultos en la escritura y en la problematización también, o sea, cuáles son las implicancias que esto tiene a la hora de acercar una lectura a un público específico. Claro, yo creo que a mucha producción, a mucha escritura la afecta si uno quiere, si el escritor quiere que lo que hace
entre de lleno fácilmente en la escuela, que es el gran comprador, digamos, la escuela entendiendo ya sea los maestros, ya sea la escuela misma, ya sea el Estado para distribuir en las escuelas, ya sea los papás para los niños que van a la escuela, pero digamos, esa franja es el gran comprador de la literatura para niños, digamos, es donde está puesta la mirada de los editores, y a veces también, muchas veces también de los escritores, por supuesto, de los editores y de los escritores pensando en dónde quieren que circulen sus libros. Entonces, si quien escribe, si quien publica, si quien ilustra, etc., está muy focalizado en ver que vaya con toda seguridad a ese lugar, a ese cliente le vamos a llamar, entonces, después voy a aclarar un poquito esto, entonces se escribe quitando riesgos, provocaciones y demás, para que calce con la currícula, con las temáticas, con el tipo de niño contemporáneo, con lo que fuere, la ESI, con, digamos, lo que fuere, con toda la moral de la época, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la escolarización de la época. Yo siempre he pensado, yo que abro paréntesis y pongo entre paréntesis, soy una persona que se considera una persona comprometida con derechos humanos, con la cuestión de las mujeres, con una cantidad de cosas, pero a la hora de escribir, pienso que un escritor no debiera estar pendiente de eso, porque eso lo único que hace es limitar la capacidad significativa de significar de un libro, ¿no? Entonces, eso que vos decís, claro que eso vendría a ser el afuera, el mercado, la posibilidad de venta, y eso sí, claro, afecta mucho al campo de la literatura infantil, que siempre ha sido una literatura, por lo menos una gran zona de ella, vigilada. Vigilada con los mejores propósitos. Vigilada en el sentido de que no diga malas cosas, que no enseñe cosas que no corresponden, que no perturbe tanto, que no... Bueno, pero justamente la literatura, el arte en general, son de los pocos espacios de libertad que puede permitirse, podemos permitirnos las personas. Entonces, bueno, un libro puede hacer, y un buen mediador con un buen libro y un buen mediador, digamos, puede hacer que un libro detone y que nos haga pensar, preguntarnos cosas, lo que vos decías de problematizar, a mí me parece también fundamental, ¿no? A preguntarnos ciertas cosas, en función de eso elegir otros libros, asociar con otros, conocer autores que a lo mejor no conocíamos, en lugar de hacer como una cosa repetitiva y obediente de lo que nos ofrecen, digamos, ¿no? Ofrecen, bueno, desde los espacios de difusión, de promoción, de edición o de creación, porque yo puedo ir invitada a un lugar. Bueno, a mí nunca me gustó ir y lo he hecho muy poco, ir a una escuela, digamos, yo he ido mucho a escuelas cuando iba de modo presencial, pero siempre ha sido porque me invitaban los maestros o los profesores o las instituciones o los planes de lectura, qué sé yo. No, muy pocas veces lo he hecho llevada por él o la editora, por los editores. Y si lo he hecho, sí he pedido que no ir con los libros para vender. Digamos, que no, bueno, si hay una feria del libro y los libros están en el patio, puede ser, pero no esa cosa de ir el escritor con un promotor de libros o algo así, ahí vendiendo, y entonces se vende, se firma, hace todo ahí. No, bueno, quien quiera que compre el libro, si quieren yo se lo firmo, pero lo comprará en su casa, en otro lado, no sé qué. Bueno, muchas veces me han dicho, ¿por qué no trajo libros? ¿Por qué no trae libros? Porque acá no se consiguen, que es verdad, a veces no se consiguen en los lugares.
pero no me parece ir y estar yo y mi producto ahí, digamos, ofreciéndolo. Siempre está ese riesgo, ese borde, de pensar que uno está tratando de convencer al otro de que compre el libro de uno, ¿no? Y entonces eso tiene una zona delicada. Me parece que son espacios distintos. Distinto es si un maestro, un profesor, bueno, dice, bueno, nosotros me interesa tal libro, me gustaría que lo leyeran, lo pueden comprar. Ese es otro espacio. Pero no es que el mismo hacedor esté haciendo eso, ¿no? Entonces, a mí lo que más me interesa es que el mediador, eso, se problematice, se pregunte cosas, lea, se pregunte cosas y pueda disentir con quien, o no, como con quien escribe, con quien publica, con quien promociona, con quien capacita. ¿Por qué no? Digamos. Pero para disentir hay que haber leído bastante para poder elegir. Entonces, volvemos a eso, ¿no? La construcción de un maestro en todos los niveles, lector, fuertemente lector. ¿Por qué? Porque un mediador que sea un buen lector puede ayudar a construir, digamos, ayudar a generar buenos hábitos lectores en niños, en jóvenes, y sobre todo, no solo que lean, que estaría bien, sino que se pregunten cosas cuando leen. Por eso yo digo que no es solo la cantidad, es que uno se pregunte algo cuando lee un libro, que un libro sirva para eso, porque hay otras formas de entretenimiento, ¿no? Hay otras, muchas, ¿no? Entonces, bueno, eso entonces. ¿Y por qué una sociedad lectora? ¿Por qué queremos una sociedad lectora, ustedes y yo, que estamos todos o en planes de lectura, o en formación de lectores, o en capacitación de maestros, bueno, en lo que estamos todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Por qué queremos una? Porque solamente en la medida en que una sociedad crezca en su sentido, en su formación lectora, puede demandar cierto tipo de libros, cierta calidad estética, cierta calidad también de pensamiento y demás, y las editoriales van a editar esos libros, porque a una editorial le interesa editar lo que luego también se vende, ¿no es cierto? Entonces, si no se lee, baja la industria editorial, viven muchas personas de eso en este país. Si es una sociedad muy lectora y buena lectora, se editarán buenos libros, y si no, se editará cualquier cosa, ¿no? Que también pasa. Entonces, en la medida en que se enriquece la condición lectora de una sociedad, también se hace como un círculo virtuoso, en lugar de vicioso, y se puede romper esta cosa de lo mercantilista en los libros. Y eso, yo diría que esa es una bisagra que hacen en colectivo los maestros, los profesores, los bibliotecarios escolares, los formadores. Es desde ahí de donde viene digamos, hay un poder muy grande ahí. Lo que pasa es que no es un poder individual, es un poder hecho de una cantidad de personas, ¿no? Y de hecho, la literatura, los libros destinados a niños y jóvenes en nuestro país también ha crecido mucho en calidad. Por supuesto que hay de todo, a partir del crecimiento lector, ¿no? Porque, bueno, cuando yo empecé en esto, la literatura en la escuela no existía, como, digamos, los espacios de lectura. Bueno, en algunas escuelas sí, algunos clásicos, en algunas, ¿no? Y entonces, bueno, fue todo un desafío de los años 80, de un montón de espacios de formación, también en Río Negro, en Neuquén, en Córdoba, en Tucumán, en Buenos Aires, bueno, en Madrid, en un montón de lugares se fueron sembrando espacios, Comodoro, bueno, cantidad de lugares, ¿no? Se fueron armando espacios de formación, de perfeccionamiento, de maestros, de profesores, de mediadores, digamos que fueron
haciendo una diferencia en las aulas. Yo creo que hay un crecimiento muy grande y bueno, por supuesto hay mucho por hacer y también es cierto que es muy desparejo el panorama, porque depende mucho de las gestiones, de los maestros, de los lugares, de las posibilidades de acceso. Pero creo que hay María un... Teresa, Sí, tengo una consulta. No sé si está, cada tanto se le corta a Andrea, pero está atenta. Que estás dando tanta información, que yo creo que estamos todos, además de asintiendo y coincidiendo, también eh, capitalizando esa información. Eh, em, y tocaste tantos puntos que tienen que ver, ¿no?, con el trabajo del escritor, de la escritora, del mediador, del espacio. Recién hablabas del mediador, la mediadora que tiene que sentirse libre de elegir qué dar a leer, libre, no condicionado, claro, sí teniendo en cuenta en el espacio en el que está trabajando. Pero sí, bueno, claro. esto tan interesante de saber que el mediador y la mediadora de lecturas es apenas un nexo que puede llegar a ser el umbral para que tanto un niño, una niña, como un joven y alguien más adulto se despierte su interés por la Sí, lectura y, y de ahí tener mediadoras y mediadores lectores y críticos. Nosotros tenemos, y ahí entramos en este hilo, ¿no?, en este hilo fino que es decir, bueno, tenemos muchísima literatura, muchísima y buena literatura, también hay de otras, ¿no? sí, claro. Pero queremos, existe la devolución crítica, existe la devolución crítica, por ahí un niño dice, funciona o no funciona, decimos, ¿no?, con la mediación. A veces no funciona quien está haciendo la mediación y a veces no funciona la obra o el texto. Eh, la devolución crítica, el pensamiento creativo, algunas mediadoras hablan del pensamiento creativo, además del, de la lectura creativa, perdón, además de la escritura creativa, hablan de la lectura creativa, ¿no?, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a ver incluso la vida misma desde otros lugares, ¿no?, la literatura. En ese lugar de la devolución crítica, eh, y en el transcurso de toda la experiencia que tenés, recién hablabas de que antes no se leía tanta literatura en las escuelas, o por lo menos era más condicionada, ¿no? Se leían los clásicos y nada más que los clásicos. Hoy nosotros estamos intentando también que se Claro. lea escritoras y escritores que aún no han editado, porque bueno, tenemos la facilidad también de que existen la tecnología y cosas que están dando Sí, vueltas, claro. o mismo que nos envían sin editar. Esa devolución crítica, ¿cómo se propicia? El mediador y la mediadora, ¿cómo propicia esa vuelta? Que no es, ¿qué entendiste? No, o hacer dibujo, como sucedía. O sea, Claro. con qué, Sí, a ver, a mí me ¿cuáles son parece, tips te dice esas devoluciones para generar, ¿no? Generar que se interesen en leer cosas que por ahí en la escuela no las podemos leer, pero que sí Está abierto el medio. se genera la curiosidad, que salgan a la calle a buscar a la biblioteca pública, a buscar libros que en claro, otros lugares no hay. claro, claro, a veces, bueno, me parece a mí que un maestro, quizás su mayor cualidad o una de las mayores cualidades, vamos a decir maestro para decir todas las formas de mediación y de todos los niveles, ¿no? Es alguien que sabe escuchar, y sabe mirar y sabe escuchar, sabe ver lo que pasa con unos libros que comparte con un grupo, y sabe escuchar qué es lo que dice y puede habilitar con su escucha una conversación. Aidan Chamber dice, bueno, leer es hablar de libros, o sea, ¿uno qué hace cuando lee? El que ya es lector, quiere compartir eso, ¿no? A ver qué le pasó, leyéndolo. Entonces, bueno, tal vez a su nivel, a su medida, a su extensión, ese lector en formación, bueno,
puede contar algo, y a lo mejor otro cuenta otra cosa, y pues se puede compartir, y se puede escuchar, y se puede, en la escucha, una repregunta, ¿no? No una pregunta así, a ver qué entendiste en el sentido de... en el sentido autoritario de la palabra, porque lo que tiene de malo esa pregunta es que se hacía, digamos, esperando una respuesta que habilitara una calificación, digamos, ¿no? Pero si no, si forma parte de una conversación, a lo mejor no son esas las palabras, son otras, se está hablando acerca de algo que se ha leído, de un libro que se ha leído. Bueno, eso, me parece eso, habilitar una conversación. Si estamos entre, yo diría que entre lectores muy pequeños, sería solo eso, ¿no? Leer, compartir lo leído, conversar, un espacio para eso, que no En esté, silencio. que no es, sí, que no, en silencio o luego conversando, pero que no esté, ¿cómo diría?, contaminado por la clase de lengua, por la enseñanza de ciertas cuestiones, sino que haya en la formación un espacio preservado para leer y conversar acerca de lo que leemos, ¿no? Entonces, bueno, un espacio que puede ser, qué sé yo, una vez por semana, no sé, depende de las instituciones, he visto de todo, pero sí un espacio que se sostenga en el tiempo, porque con alguna periodicidad que se establece, con un cierto encuadre, ¿no? Y que sea para compartir libros, para leer, para hablar acerca de lo leído, y que eso no tenga como una, yo creo digamos, que no esté atado a una evaluación. Lo que ahí me parece, lo que yo he visto hacer a otros, lo que yo he hecho también en determinados momentos, lo que uno evalúa es otras cosas, ¿no? Uno evalúa el interés, el acercamiento del grupo, la búsqueda de nuevos libros en la biblioteca, bueno, otras cosas, la posibilidad de expresar lo que se piensa o siente ante otro, la posibilidad de discutir con otro acerca de una idea, un concepto, una sensación, un gusto. Esas cosas, ¿no? Que no van atadas como a una nota. Uno evalúa cómo funciona ese espacio que se ha habilitado. Luego, con alumnos más grandes, con chicos más grandes o con jóvenes, me parece que se puede hacer otras cosas, ¿no? Cosas que... Creo que yo tampoco te digo algo, vos pagaste algo más, pero ahora ya no me acuerdo. Pensá lo que hicimos ayer. no sé, ahí qué pasó. Bueno, antes de ayer. ¿Sigo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahí estamos. Bueno, no, decía que con alumnos más grandes se pueden hacer otras cosas también. Yo no le tendría tanto miedo, porque en algún momento se tuvo como un temor de que, bueno, no vaya a ser que preguntemos acerca de ciertas cosas y que esto parezca una clase de literatura. Bueno, no, yo no tendría tanto miedo, porque me parece que a veces el gusto lector a veces también está dado por la exigencia. Y entonces, bueno, no sé, yo, por ejemplo, he ido invitada a, voy a poner un ejemplo, una escuela secundaria, los últimos años de secundaria, leen una novela mía, La mujer en cuestión, y me invitan a que vaya. Bueno, yo voy, habían un trabajo de varios meses articulado entre la profesora de historia y la profesora de literatura. Y bueno, habían leído la novela, la habían discutido, habían estudiado el periodo histórico de la dictadura para verlo en relación a la novela, habían investigado en la escuela qué había pasado ahí y descubrieron que había un preceptor desaparecido y que el cura párroco de era una escuela parroquial, es una escuela parroquial, el cura párroco de la parroquia que estaba al lado fue desplazado justo en ese momento por el arzobispo de Córdoba, por ideas comunistas o de izquierda o no sé cómo era. Entonces, bueno, leyeron diarios, leyeron libros de historia, investigaron en las documentaciones que encontraron, hicieron entrevistas,
leyeron la novela. Digamos, la novela les sirvió para ver otras cosas también, ¿no? Porque, digamos, ¿para qué sirven los libros? ¿Qué sé yo? Uno puede ir a muchos lugares desde ahí. Y no es hacerlo servir a una causa, sino leer el libro y ver qué nos despierta. Tengo otro ejemplo que me pareció muy interesante. Yo tengo una novela pequeña que se llama Veladuras, que en algún momento cedimos con la editorial al Ministerio de Educación de la Nación, ya no me acuerdo si el Ministerio de Educación, una cantidad de bajadas del archivo, del PDF, para que el que quiera, ustedes ponen Veladura, Ministerio de Educación y se puede bajar. Se puede bajar el libro completo en un archivo, digamos, ¿no? Pero una mujer, una mujer que se llama María Cabane, con una voz muy interesante, ella presentó un proyecto y trabajó mucho en las escuelas del conurbano, sobre todo. Tomaron como eje ese libro, es un libro muy pequeño, tiene, no sé, 60 páginas más o menos. Y entonces leían, lo usaban como un pivote, como un eje. Leían en conjunto en el aula, no sé, una vez por semana, una cosa así. Ella leía, los chicos seguían el texto con la mirada, y donde hubiera lo que fuere, el que quisiera, paraba el texto. Por ejemplo, la protagonista hace veladuras. Entonces, bueno, ¿qué es veladura? Entonces empiezan a buscar, investigan sobre la pintura, sobre la artesanía de las veladuras, que pasa pan de oro, pasa no sé qué, y envejece, las imágenes nuevas envejecen con esas formas de artesanía. Entonces leyeron una cantidad de cosas sobre eso, buscaron, escucharon, vieron una película. Media página más adelante, en otro encuentro, una palabra que... O una idea, o algo que a alguien no le gustó, o le sorprendió, o desconocía. Y entonces derivaban. Entonces un libro de 60 páginas sirvió para que ellos recorrieran un montón de lecturas, conocimientos y cosas que no tenían que ver ya conmigo ni con el libro. Entonces, bueno, puede haber muchas maneras. Puede haber muchas maneras. El tema es ese interés. ¿Qué se genera? ¿Qué interés se genera ahí y por qué? Un ejemplo que no tiene que ver conmigo, que me la acercó una profesora, una persona preciosa que sabe mucho de poesía, le apasiona la poesía. Trabajó con niños de tercer grado de una escuela primaria y articuló todo el recorrido lector de ese año con poemas de Juan L. Ortiz, que ni los escribió para chicos, ni están publicados en libros para chicos, ni nada. Pero ella hizo una selección de poemas, leyó los poemas con los chicos, y a partir de ahí vieron el río, los ríos, la voz, unas películas de Juan L., imágenes de él, como él se escribía con poetas chinos, también vieron cosas de China, hicieron juegos de palabras, hicieron música con eso. Bueno, qué sé yo, las formas pueden ser infinitas, digamos, ¿no? Ahí está la creatividad del mediador. Yo no le tendría miedo, porque a veces se piensa que por sostener el placer de leer hay que correrlo de toda demanda, estudio y todo. Y no es así, el placer está en todo eso también, ¿no? Pero hay que ver cómo se hace eso, ¿no? Andrea, está bueno esto que contás. Sí. Sí, por ahí se me corta un poco la señal. Está bueno esto que contás, y a propósito de esto que estás compartiendo, Teresa, de estas experiencias, te voy a mencionar a Gisela Pagliai, que también quiere comentarte algo. ¿Cómo no? Gisela. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En este encuentro y en esta mediación también soy seño de primaria.
Bueno, y me tocó no, elegí uno de tus libros para poder trabajar, acá lo tengo, La Durmiente, A la de mis durmiente. preferidos, te diré. Y me pasó esto, ¿no? En este quiebre del que vos hablás, del hacer pensar, te digo que primero, tercer grado, casi que hace una denuncia porque no correspondía con el cuento clásico. Claro. Entonces, claro. Entonces, bueno, ahí estuvo el debate y la construcción, pero bueno, mi pregunta por ahí era apuntada a este pensamiento crítico desde lo literario, ¿no? Porque desde la protagonista que empieza como cumpliendo el estereotipo, pero después termina teniendo una conciencia social Sí. tremenda. ¿Y qué pensás acerca de esta revisión desde la actualidad de esos clásicos y de esta escritura como que viene a romper y a permitirnos pensar y hasta cuestionar cosas que parecen tan estancas, ¿no? Mira, ¿viste ahí esa frase de una canción de Serrat que dice que cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto? Entonces, bueno, uno no tiene que preocupar, uno quien escribe me refiero, no tiene que preocuparse por transmitir ciertas ideas, porque la ideología de quien escribe aparece de algún modo en lo que uno hace, ¿no es cierto? Entonces no hay que ir a buscarla, al contrario, hay que liberarse de eso para que ingrese de una manera sutil, digamos, ¿no? Y vale que cuente un poco la historia de ese cuento. Es de la misma época del incendio. Yo escribí varios cuentos a partir de citas literarias. El del incendio es a partir de esa cita filosófica, y este es a partir de una cita que dice, había una vez una princesa. Es un microcuento en realidad. En realidad encontré una página de una revista en un consultorio de un dentista con varias frases, y entonces hice varios cuentos a partir de esas frases. El de la durmiente es, había una vez una princesa que despertó no por el beso de un príncipe, sino por una revolución. Entonces como que yo vi que ahí había como un final, y hacia eso tenía que ir, ¿no? Entonces, bueno, reescribí, digamos, La Durmiente en una clave, un tono o algo así, para llegar a ese final. Yo ya era para entonces muy amiga de Eastman, y Eastman es el ilustrador, para quienes no sepan, había venido a casa, y él me decía, bueno, un poco la idea iba a ser sacar todos esos cuentos hechos a partir de epígrafes, digamos, en un mismo libro. Pero claro, era allá por el 2002, más o menos. Bueno, daba un libro muy caro, muy costoso para un editorial, nadie lo quiso tomar. Entonces yo lo desarmé y ofrecí por separado a distintas editoriales distintos cuentos. Y a la gente de Alfaguara les ofrecí varios, y ellos iban a elegir 2. Para mi sorpresa eligieron Trenes y este. Trenes era, digamos, pero yo me sorprendí de que hubieran elegido este cuento revolucionario, si se quiere, porque yo pensé, no lo van a vender para la escuela, ¿no? Y Alfaguara, Santillana, bueno, el foco es la escuela. Distinto es una editorial como la del Eclipse, por ejemplo, que sacó El Incendio, que es una editorial pequeña que tiene como otro perfil, digamos. Siempre son riesgos distintos los que toman. Las editoriales grandes tienen muy focalizado en una venta masiva. Bueno, yo digo, bueno, esto no. Pero para mi sorpresa, la editora, que por supuesto no es la dueña de la editorial, ¿no? Pero es uno de los que eligió. Y yo no me acuerdo qué año era, pero eran los primeros años 2000. Sucedió algo que no estaba previsto en ninguna parte. Trenes salió enseguida, luego la editora tuvo un problema de salud, entonces el libro se demoró, después tuvo un problema de salud el ilustrador, que era Eastman, y entonces terminó saliendo en 2010.
en el bicentenario de la Revolución de Mayo. Y aquí va que las escuelas lo compraron porque, bueno, porque también estaba esa revolución dando vuelta. Entonces, bueno, tuvo un sentido totalmente inesperado para mí. Y tal vez también para los editores, ¿no? Entonces, eso quiero decir, que un libro es mucho más que lo que uno hace y cree, y entonces no sirven las especulaciones. Por ejemplo, yo nunca escribí cosas para efemérides, y resultó que un cuento que había escrito totalmente liberada de eso, terminó acompañando, digamos, una efeméride. Entonces, me parece que es mucho más rico que yo diga, bueno, es el aniversario de Belgrano, entonces voy a escribir una novela sobre Belgrano, es el aniversario de... Y entonces todo eso, todo se empobrece lo que escribe el escritor, se empobrece lo que lee el mediador, lo que lee el niño, ¿no? Un poco lo que dicen que el lector luego es dueño del texto. Por supuesto, por supuesto. Y eso también es importante, que sea el mediador como un gran lector, un lector que está en un lugar que le permite influir sobre otros lectores o potenciales lectores, ¿no? Porque eso sería. Entonces, es importante que tenga esa libertad, ¿no? Esa libertad a mí me parece que es necesaria en todo el proceso. Es necesario para quien escribe. Yo también lo sentí siempre con un ilustrador. Nunca le dije a ningún ilustrador que haya trabajado conmigo, no, el personaje no tiene que ser rubio, tiene que ser no sé qué, tiene que tener el pelo así o la nariz asá, o esto no, o esto. Nunca. Por supuesto que lo que se ha hecho con mis libros a veces me ha gustado más y a veces menos, como en todo, pero siempre sentí que el ilustrador era como un gran lector, un primer lector, dueño, y que mientras más, dueño de su lectura, y siempre he dicho esto, mientras más te vueles la cabeza, mejor será. O sea, no es mejor porque me obedezca a mí, es mejor porque se obedece a sí mismo, diríamos. Y entonces lo mismo pasa con el mediador, ¿no? Esa libertad de lectura es muy importante para poder en todo esto hacer que ese niño o ese joven se construya como un lector con una capacidad de libertad y de detonación de lo que lee, ¿no? Qué bueno esto. No sé, Gise, ¿tenés otra pregunta o no? Sí, por ahí en este nuevo formato que han salido los libros, por ahí está Poesía a la Carta, esas, sí, ese encuentro como desde un lugar, no sé, más rápido, de lectura más rápida, también, ¿qué lugar te parece que ocupan estos nuevos formatos de lectura en la mediación, ¿no? Claro, a mí me parecen súper interesantes, divertidos, y tiene que ver con esa manera de relacionarme yo con mi propia obra, porque no controlo, digamos, ¿no? En el sentido, yo lo único que controlo mucho, digamos, en el sentido de que reviso y reviso antes de entregarlo a un editor, es mi propia escritura. Después lo que sucede con eso, siento que es de otros con respecto a mí. Y en el caso que vos decís de Tincuy, que ha hecho ese juego de cartas hermoso, que también lo ha hecho con Laura de Betach, con María José Ferradas, con otros autores, que son ellos muy, bueno, por empezar que son ellos muy hermosos, con una creatividad muy grande. Pero son todas cosas que me invitan a hacer. Digamos, yo tengo esa suerte de que mucha gente me ha propuesto cosas, digamos, y algunas son cosas, como diría, algunas gente que tiene como muchos recursos, digamos, espacios editoriales o lo que fuere, y otros son gente que no, por ejemplo, qué sé yo, alguien que hace libros con papel reciclado, o gente que hace, por ejemplo, hay unas chicas de Tandil, se llaman Libertad Creativa, que hacen con unas aplicaciones de celular,
y unos barriletes, unos poemas míos que la gente cuando los vuela, después escucha en el celular el poema, qué sé yo, unas cosas así. Y yo eso, a mí me parece que todo eso como que, ¿cómo diría? Vuelve más fluida la relación entre los libros, los autores, los lectores, los lugares, eso. Por eso también muchas veces yo acepto cosas, a veces rechazo cosas en espacios más institucionales o más grandes, o más, o a veces incluso internacionales y todo, y acepto, digamos, hago una mixtura entre esas cosas y otras cosas que están como en los bordes, porque eso me mantiene, es una palabra que no me corresponde mucho, me mantiene joven, no de aspecto, sino en la forma de pensar y de sentir y de vivir la literatura, ¿no? Porque, bueno, eso, ¿no? Yo considero también la literatura como eso, no como un patrimonio de una cantidad de escritores que están por allá arriba y abajo están los lectores, sino como un movimiento, un oleaje que va y viene, porque bueno, yo escribo, pero yo también soy lectora, yo también difundo obras de otros, yo también las comparto, bueno, eso, ¿no? Eso, algo que me parece muy importante para hacerse uno lector, algo del desacartonamiento, de la desobediencia, de la frescura, ¿no? Así nos hemos hecho lectores todos nosotros, o sea, leyendo bueno, no tan bueno, leyendo de la biblioteca pública, de lo que comprábamos, equivocándonos, comprando mal, después mejorando, comprando bien, escuchando a unos, escuchando a otros, después diciendo, no, lo que me dijo este no me interesa, bueno, todo eso, ¿no? Así. Con un poquito de todo. Con un poco de todo. Por Y está supuesto bueno. que está muy bueno que haya, digamos, hay espacios donde se concentran ciertos textos que uno puede reconocer, como en este caso los planes de lectura provinciales o nacional, u otros espacios o institucionales y demás, donde, bueno, uno puede ir a buscar textos que se consideren interesantes para discutir. Lo mismo que un maestro, un profesor hacen chico en el aula, bueno, en un espacio, en una red de formación o en un espacio formal estatal, porque ahí ya vamos a otra cosa también. Hay, digamos, se proponen ciertas cosas para problematizar los maestros, los formadores, para problematizar nuestros conceptos sobre literatura, sobre ciertos libros, sobre ciertos pensamientos, sobre ciertas maneras de mirar las prácticas, el aula, la literatura y demás, ¿no? Iba a decir algo que se me cruzó mientras hablaba y se me fue. Digo, lo estatal. Cuando digo estatal, digo lo municipal, lo provincial, lo nacional, ¿no es cierto? Porque a veces hay lugares donde de pronto una localidad, un municipio, hace un proyecto de lectura, digamos, y enriquece a lo mejor un plan provincial o un plan nacional con un proyecto municipal. O sea que el Estado en todos sus estadios. Bueno, es muy importante la participación, ¿qué es importante? La selección de libros, la provisión de libros, a donde esos libros no puedan llegar a personas a las que no les lleguen, capacitación, todo eso, ¿no? Porque ahí vamos a un lugar central, que no lo estoy diciendo ahora, pero en realidad debió ser lo primero que yo dijera, es que la formación de lectores es una cuestión de Estado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más allá de las individualidades y de todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestros espacios, bueno, es un Estado el que tiene que sostener el crecimiento lector de una sociedad. ¿Y por qué sería? Desde mi perspectiva, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué sería eso? Bueno, porque una sociedad lectora sería una sociedad más consciente de sí, es una sociedad más crítica, es una sociedad más, que está más atenta a las condiciones en las que vive, la relación con los otros, y bueno, y la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Como seres pensantes y no como seres anestesiados, digamos. Eso sería un poco.
¿no? Sí, el derecho a leer, que también nombra Exacto, tanto Mempo Giardinelli. Exacto. Eso, Eh, ¿no? bueno, vamos con la última intervención. Marta, ¿me escuchás, Marta? Hola, la. Marta quería comentar algo sobre lo que ha estado Ahí. trabajando también. ¿Me escuchas? Sí, Hola, sí. ¿qué tal? Un gusto, María Teresa. Igual. Yo traigo a colación lo mismo que mencionó Gisela. Tengo una grave dificultad, no sé si es dificultad o es gusto por la lectura, que nunca me gustó la poesía. No Ajá. sé por qué, nunca he llegado a la poesía. Soy muy lectora, No. pero no de poesía. Y en esto de ser maestra de primaria, te encontrás que con uno de los contenidos es poesía. Y como una vez dijo nuestra profesora Andrea Testarmata, todo aquello que lleves al aula te tiene que gustar. Para transmitirlo te tiene que gustar. Y en esa búsqueda de lecturas me encontré con La Durmiente. Extremadamente bella y extremadamente posible de llevar a cualquier edad. Entonces tuve dos experiencias con ella. He sido docente de lengua de segundo a séptimo grado hasta el año pasado. Con todos los alumnos en el mismo año. Y llevé La Durmiente a un sexto, séptimo, y se terminó hablando de feminismo. En si era correcto lo del príncipe o no. Sí. Y con la misma experiencia me pasó en primer grado, que una nena me dijo que ella prefería el príncipe y no la revolución. Bueno, está entonces, bien. En despertar esto en cosas diferentes de los Claro, chicos. es que para eso, ¿no? Para hablar acerca de todo, tal vez ella puede decir por qué, o no, o así, como distintas opiniones sobre eso, ¿no? Los libros nos ofrecen eso, la posibilidad de disenso. La nena de primero, ella me dijo que se acordaba de otro cuento que se parecía mucho a ese. Claro, entonces lo buscamos, Claro, lo leímos. claro. Bueno, eso, ella ¿no? prefería quedarse con el príncipe. Uh-huh. Y los chicos de sexto y séptimo sí estaban de acuerdo en esto de la revolución y de que un hombre no es necesario para que una mujer brillara, me dijo una de las niñas. Entonces agradecerte, yo más que pregunta es agradecer el poder haber encontrado una poesía que me gustara de tal forma y que me permitiera trabajar esto que me cuesta tanto. Y la otra que tenía, que estaba pensando, que en este contexto que tenemos ahora, que es totalmente difícil, en esto de la mediación con chicos que no tienen conectividad, que uno tiene que recárselas para llevarle las actividades, ¿cómo hacemos esta mediación? ¿Cómo hacemos llegar este gusto por la lectura? Y bueno, ahí se ha visto esta inmensa complejidad, ¿no? Yo no digamos, sé que hay, bueno, primero el que pueda conectarse y en ese caso el que quiera, porque a veces también escucho a algunos profes que dicen que gente que tiene, algunos chicos de sectores medios que tienen conectividad, bueno, que les cuesta, que se resisten. El que no la tiene, bueno, depende, hay lugares chicos, pequeños, donde yo son experiencias de otros, no mías, porque no estoy en aula yo en este momento, pero en algunos lugares, por ejemplo, la maestra ha llevado a las casas en un gesto de una nobleza muy grande a las casas de los chicos que son un poco vecinos, digamos, ha llevado material. Hay lugares donde donde van los padres a un lugar a buscar. Hay lugares donde la conexión, por ejemplo, yo vivo acá en un pequeñísimo lugar, tiene 1000 y algún habitantes. Hay una escuela y la conectividad
Bueno, en la zona, yo porque tengo acá una cosa más especial, digamos, si no la conectividad no es tan buena y mucha gente no la tiene, digamos, ¿no? Y entonces hay un espacio de una biblioteca popular pequeño, que está cerrada en este momento la biblioteca, pero ahí alrededor los chicos tienen conectividad. Bueno, qué sé yo. Es también, bueno, tenemos que saber que estamos en un periodo súper especial, ¿no? Claro, el tema de la virtualidad o presencialidad que se nos ha impuesto en este momento por una cuestión, como sí. decía, recién Teresa, o sea, una necesidad, Mm. saber aprovecharla, pero no sustituye, No, en claro, ningún caso va a no, sustituir la presencialidad, pero no, saber aprovecharla. Ojalá cuando claro. todo esto pase podamos seguir haciendo Sí, esto, porque sí, tal allana vez. las distancias, ¿no? Pero bueno, no olvidarse que hay gente que no, o sea, Claro, ser que no inclusivos. puede, que no tiene, y también, bueno, gente que si tiene una conectividad tiene a lo mejor un solo aparato, y entonces, bueno, tiene que repartirse entre varios. Bueno, todos hemos visto eso, ¿no? En este tiempo, o sea, si algo esto ha mostrado también es la agudización de ciertas diferencias sociales, ciertas diferencias de acceso, ¿no? Bueno, a ninguno se nos escapa esto. Bueno, uno piensa que lo ideal sería que todos tuvieran conectividad, que no se hubiera, bueno, que no se cortara la provisión de computadoras, bueno, eso, ¿no? Claro, Y es los más o diferentes menos, soportes, así como el libro, tener el libro impreso, tener el libro Claro, digitalizado, tener estos encuentros claro, virtuales, poder, claro. acá nos dice alguien en los comentarios, qué lindo sería conformar clubes de lecturas. Bueno, es la visión, o sea, es el interés mayor que tenemos desde el plan de Sí, lecturas, claro. es que se conformen clubes de lecturas, comunidades lectoras en los distintos, no solamente que mediadores trabajen, mediadoras Claro. en sus lugares en las bibliotecas o con estudiantes, sino entre pares, entre docentes, entre estudiantes de los institutos de Sí, formación, juntarse, si sí, quieren nosotros podemos ver el modo de acercar no solamente el material que tenemos a disponibilidad digitalizado, también las bibliotecas, los libros que estén en las bibliotecas, ahora van a llegar más libros que va a distribuir Nación, desde provincia también hicimos un sí, acuerdo con el creo Fondo que están Editorial llegando los Peregrino, libros de por fin Nación, ¿verdad? se van a editar esos libros. En cualquier momento están llegando los libros de Nación, algunos libros que se editan acá en la provincia también se van a empezar a distribuir. Claro. Y bueno, y justamente este encuentro, voy a hacer una hilación muy rápida como para, no porque quiera cortar la conversación, pero bueno, un poco No, este no, ciclo para para hablar de la mediación y para sembrar esa semilla en quienes todavía están viendo por dónde, porque tienen el interés, un poco es también acercar un material que está publicado, como decía al principio, en la editorial de la Universidad de Río Negro, que son sí. libros de poesía, microrrelatos. Uno de los libros de la colección La Tejedora ingresó en la colección que se va a distribuir Nación, que es El banquete de los monstruos, que son microrrelatos muy interesantes. De hecho, es como le decimos a la autora Fabiola Soria, es como el hit de su producción. Qué Son libros bueno, que les buenísimo. gusta mucho a los adolescentes porque son Buenísimo. microrrelatos y de monstruos. Y queremos también que sepan que vamos a compartir vamos a dejar en las redes y vamos a enviar por correo y en el caso de que haga falta se puede imprimir en una impresora de la escuela o de Sí, una casa, no son poquitas páginas. Vamos a compartir un material para que puedan bajar esos libros o los claro, puedan tener en el celular, distribuirlos, hasta el momento que podamos hacer una distribución también en física, libro claro, impreso. Sí, claro. física. Yo les voy a dejar en el chat que estamos compartiendo, les voy a dejar para no perder ahora esta oportunidad porque hay tanta gente,
Les voy a dejar el enlace que los va a redireccionar a la editorial de La Tejedora, a la editorial de la Universidad de Río Negro, para que puedan bajar esos libros y tenerlos y leerlos, porque en los próximos encuentros, los próximos 2 encuentros, van a estar los autores y autoras de esos libros. Y ojalá podamos conversar con ellas y ellos con mucho de lo que se haya podido hacer a partir de la charla que nos está dando ahora María Teresa. Acá alguien te pregunta, María Teresa, ¿qué opinás de los libros que se buscan para, por ejemplo, didácticos, ¿no? Libros para la autoestima, libros para... Bueno, claro, tengo un problema con eso, porque no es que un libro no pueda despertar una conversación acerca de tantas cosas, pero siempre no desde el mandato al libro, digamos, sino al revés, digamos, desde el acercamiento de un libro, y bueno, a lo mejor a partir de ese libro pueden suceder cosas que despierten como preguntas o otras inquietudes y demás. Porque no es que un libro ahí está el tema de la enseñanza en valores, bueno, hay toda una cosa ahí que también intentamos romper, ¿no? Porque ¿qué es eso? ¿Qué son qué son los valores o son abstracciones, digamos? Y bueno, lo que uno lee en un libro es digamos, una encarnación de una situación X, ¿no? Una escena de vida, porque muchas veces también me preguntan, me dicen, ¿para qué sirve? O yo también me he preguntado muchas veces, ¿para qué sirve la literatura y demás? Pero cuando uno lee ficciones, ahí con Marimar, que le gusta sobre todo la ficción, el relato, cuando uno lee ficciones, una ficción, el que la escribe, una de las cosas que suceden al escribir es que uno se sale de sí y le da la palabra a un otro, a un narrador que cuenta algo. Entonces, quien lee se ve obligado a mirar los hechos desde la perspectiva de ese otro. Entonces, también podríamos decir que un libro, una novela, un cuento, nos obliga a salirnos de nosotros por un momento y mirar desde un otro e intentar comprenderlo. Y eso también tiene si uno quiere encontrarle utilidad a las cosas, también podríamos decir que eso tiene su utilidad humana, ¿no? Entonces, la cuestión de lo útil no es la cuestión de lo que está mal, es eso unidireccional. O sea, yo leo este libro para enseñar cuadrúpedos y leo este otro para enseñar el valor del amor. Bueno, no, un libro es eso, es más que eso, a veces es lo contrario de eso. Un libro es una oportunidad para sentir y para pensar, o sea, para movernos junto con otro, el que lo escribió, el que hace de mediador, el que está a mi lado leyéndolo conmigo, movernos juntos en pensamiento y en emociones, ¿no? Y en la libertad de leer, de conmoverse y que te dé risa y que te dé vergüenza leer. Sí. Porque eso es, cuando se escucha en voz alta también es todo eso, muy interesante. claro. Todo eso. Nosotros habíamos... Escúchate. No, pensaba en la cuestión de los poetas, pensaba, bueno, Río Negro, Neuquén, toda esa zona tiene una cantidad de poetas muy buenos, excelentes poetas, también narradores. Conozco menos la narrativa rionegrina o de la región, bueno, pero sí bastante a varios, la obra de varios poetas. Y hace muchos años, bastantes, unos 20 años atrás, formé parte de un proyecto, me invitaron, un proyecto que armó alguien ligado a la Universidad de Córdoba, que el proyecto se llamaba Escritores Cordobeses van a las escuelas, ¿no? Y entonces mayores regulaciones a las era una invitación a las escuelas de la provincia
a elegir algún autor cordobés y leer algo de ese autor. Y con el compromiso del autor de ir después a esa escuela. Y fue muy interesante. Después, a fin de año, trabajaron 3 años, pero a final, trabajamos, digamos, invitados. Bueno, entonces, al final, las escuelas armaron como unas jornadas de literatura, solamente armadas por los chicos, digamos, con acompañamiento de los profes, pero entonces había mesas, coordinación de mesas, hacían charlas, críticas, eran alumnos de secundario, ¿no? Críticas sobre los libros que habían leído, discusiones, presentaciones, una cantidad de cosas, como las jornadas, como otro tipo de jornada, pero hechas solo por alumnos de secundario a fin de año, después de todo un año de trabajo, donde, bueno, una escuela trabajó con un poeta, o un curso trabajó con un poeta, otro con un narrador. Bueno, fue muy interesante, y no es algo tampoco tan difícil de hacer ni difícil, costoso. no. Recién vos decías algo que es las decisiones que debemos tomar o que deben tomar quienes están a cargo de políticas, ¿no? Y claro. yo siempre hago una comparación, es una comparación libre, ¿no? Por ejemplo, desde la dirección en la que yo pertenezco, de cultura, que está también artística y educación física. Y en ciertas zonas, como por ejemplo Bariloche, existe el esquí escolar. ¿Qué significa esto? Que todos los estudiantes y las estudiantes de, por ejemplo, un dato, creo que son de 5º grado, tienen esquí escolar. Quiere decir que durante todos los años, esas chicas y chicos que van creciendo luego son adultos que alguna vez en la vida han esquiado, aunque después no hayan querido, no les haya interesado. Claro. Igual que, por ejemplo, en Viedma, canotaje, porque tenemos el río, claro. etcétera. Bueno, con la literatura igual, nosotros queremos plantear, nosotros trabajamos en promoción de literatura regional en escuelas rionegrinas desde, por lo menos, desde el 2017 que estoy yo, y antes también, pero bueno, desde que estoy puedo contar. Sí. Y la idea es que en todas las escuelas se sepa quiénes son los autores de esa comarca, quiénes son los autores de esa ciudad. Claro. También todos los demás, ¿no? Pero aunque sea de nombre, no podemos salir de la escuela sin tener un bagaje ínfimo, aunque sea de quiénes son los autores en nuestra comarca. Claro. Recién hablabas de lo prolífero que es en cuanto a poetas la región patagónica, y sí, realmente, bueno, yo soy una enamorada además de la poesía patagónica, y también de narradores, narradoras, y una de las cosas que queríamos compartir antes que se nos vaya el tiempo, porque en cualquier momento la gente, además vos misma, María Teresa, seguramente tienen cosas para hacer. Ustedes me dirán. Queríamos contarle, yo iba a compartir pantalla, pero no hace falta, y es una lectura muy cortita. Tal vez Andrea también, si está por ahí a mano. Yo quería leerles 2 extractos de 2 narraciones. Una de las autoras es, voy a elegir primero al autor, porque ya la nombré a ella y tampoco quiero ser que crean que solamente nombro mujeres, aunque sea femenino. También nombro varones. Mientras, antes que haga, voy a... Sí. No, porque entraron unos mensajes de saludo del chat desde 5 Saltos, y quiero hacer un saludo especial a la gente de 5 Saltos. Tengo gente muy querida ahí, así que nada más eso. Hay gente de todos lados, de 5 Saltos. Lo que pasa es que tengo parte de familia y amigas de toda la vida en 5 Saltos. Ajá. Qué lindo. Bueno, nada más, eso nomás, era una nos cosa, vamos a quedar cortos con los saludos. Perfecto, y es lindo saber además que conoces. Tenemos gente de acá de la provincia de Río Negro, de Bariloche, de 5 Saltos, de Valle Medio, de acá de Viedma, de Neuquén, que recién lo nombraba al compañero Iván Nicola de Pan de Lecturas de Neuquén, de Tierra del Fuego, Alicia Holguín. También recién pasó, y no sé si está todavía, Luciana de
Sí, están de en escuelas de Nahuatl, San Córdoba, Martín de los Andes, mucha gente, sí. de San Martín, de muchos lugares. Sí. Incluso hacen preguntas y además están acompañando y coincidimos absolutamente en muchas de las sugerencias que nos están haciendo, y más que nada en el tema de la conformación de clubes de lecturas, y el acercamiento, que ya con el devenir de los días y de los meses nos vamos a ir acercando además y compartiendo más material. Un autor de Bariloche, de San Carlos de Bariloche, que es narrador, que se llama Sebastián Fonseca y que va a estar el próximo 28 de julio. Sí. Ya les vamos a enviar las invitaciones. Tiene un libro en Colección La Tejedora que está disponible y si lo quieren bajar, que se llama Vidas Dichosas. Y hay un extracto que elegimos muy especialmente para este momento, que dice así: Vidas dichosas. Ahora que te lo cuento, me da para pensar que tal vez lo que me interesaba no era él en sí mismo, sino más bien la oportunidad para mí que él representaba. La oportunidad de aprender algo diferente, de ver las cosas de otra manera, de cambiar la vida. ¿Qué podía esperar de mi querido pueblo? Si la mayoría de los pibes de mi edad están dados vuelta por la droga, y los que no tienen la cabeza tan básica como la de un mono, que una noche va a llegar cansado y después de la tercera cerveza te va a gritar que sos una puta. Yo no quiero eso para mí, yo necesito otra cosa. Elegimos especialmente este texto porque creemos que es perturbador y que va a dar ganas de leer. Es un texto que fue elegido para trabajar con estudiantes de secundaria, porque los próximos 2 encuentros van a ser con estudiantes de secundaria, con mediadoras y mediadores en escuelas secundarias e institutos de formación docente, por supuesto. Ahí estoy viendo, Vidas Dichosas. Una poesía, Vidas Dichosas, de Sebastián Fonseca, y un poema para la compañera que es, que yo sé que le gusta la poesía, pero seguramente lo que nos propone la poesía siempre es pensar y autoindagarnos, y por ahí uno dice, ¿para qué? Con tantos problemas que hay, mejor. Pero es interesante, como dijo Marta, ¿no? Encontrar un lindo poema que nos despierte. Se llama La frontera es una soga, es de Jorge Andy Maldonado, él es de Comodoro Rivadavia, de Chubut, porque esta editorial edita obras de autores de toda la región. Dice: si hay traicionera mayor que mi lengua, que me lo digan. La he visto, la he escuchado. Sabe echarle la culpa a la vergüenza o a que soy lento para pensar. Se cree filosa, no corta ni pincha. Ayer, en la asamblea, la llevé preparada, pero se quemó con café y esperó, callada, a que todo termine. Gracias. Él es docente en Chubut y además es promotor de literatura, de literatura y derechos humanos. Ajá. Bueno, esos son dos nada más muestras de lo que vamos a leer, claro, y a escuchar. Cantidad de escritores. Y te vamos a proponer que leas también. Ajá, Bueno, una cantidad de narradoras y narradores. Te vamos a acercar esa colección. Sí, me encantaría, siempre estoy viendo. Es apenas una muestra. Sí, claro, la poesía a veces me llega más, porque a veces los mismos autores me mandan, o puedo entrar en la web y encontrar, bueno, eso, es curioso lo que pasa con la poesía, porque circula, permite una mayor circulación, quizá por su brevedad y demás. De todas maneras, sí, pensando en patagónicos, también he leído narrativa, porque me interesa mucho una idea, una percepción diversa, digamos, me interesa mucho la diversidad en las lecturas, tanto en las mías como en acercarles a otros. Calidad y diversidad. Mónica de Torres Kurt. Sí. Seguro que la conoces, Mónica de Torres Kurt, también es otra narradora de San Carlos de Bariloche.
Sí. que tengo entendido que además te ha acercado o ha tenido algún contacto. Sí. Laura Calvo, otra narradora. Sí, me ha mandado sus libros. De Graciela Cross. Sí, por eso a veces depende un poco de eso, porque es la cuestión de la circulación, a veces nosotros también lo vemos acá, hay cosas que circulan en la provincia o en la región, y a veces, digamos, cuesta una circulación más amplia en el sentido de que hay un tema con la distribución de libros en el país, es que las distribuidoras son comerciales, entonces las distribuidoras comerciales necesitan una edición, toman ediciones grandes. Yo siempre he pensado, y de paso se los digo, lo he pensado para mi provincia, pero que las provincias debieran tener una distribuidora de los productos provinciales culturales, digamos, su música, sus libros, hacia otras provincias, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que circulan en la propia provincia y en todo caso si se extienden es en la provincia y en la capital federal, y no de provincia a provincia, en estos cruces que son muy interesantes de hacer. Nosotros estamos haciendo de los planes de lecturas de la región patagónica un encuentro que llamamos Patagonia Lee, que ya hicimos 3 encuentros, y bueno, lo que justamente uniendo voluntades e intereses comunes concentrados en eso, ¿no? En divulgar la literatura, hacerla circular por la Patagonia y por supuesto a otras jurisdicciones del país, con, bueno, Plan Nacional y BNM van a hacer esta distribución de libros que fueron seleccionados y de la que participaron muchas editoriales de todas las provincias del país, cosa que no es seguramente la primera vez, pero ha sido mucho más masiva. Entonces van a llegar libros a las escuelas bastante más variados, no solamente de las grandes editoriales. Claro. Y bueno, y estos momentos que queremos propiciar es justamente para esto, para este intercambio, para dar a leer y para propiciar, valga la redundancia, encuentros para que también nos cuenten o nos contemos entre nosotros qué es lo que estamos leyendo, porque a veces estamos pensando siempre en qué vamos a dar a leer, bueno, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué nos gusta? Eso vos sabés que bueno, eso a mí... esos mimos para uno mismo. Y esos encuentros eso me parece, siempre me pareció que era muy necesario, Iris, si hubiera en los espacios bueno, en las instituciones docentes, un día a la semana. Lo que pasa es que eso tal vez, bueno, ya para pedir mucho, sería importante que fueran pagados, que estuvieran dentro del tiempo de trabajo de un maestro, de un profesor, de decir, bueno, un día a la semana, 2 horas de lectura y discusión de qué estamos leyendo, ¿no? Y compartir entre pares, se aprende tanto así, ¿no? O una jornada de una vez por mes solo para compartir lecturas, ¿no? Que alguien reemplace al maestro o al profesor en el aula y que sea un día de autoformación, ¿no? Me refiero con los referentes, con lo que fuere, pero bueno, a ver qué estamos leyendo, qué nos gusta, qué leíste vos, como cuando uno se junta a hablar de las películas que le gustaron y que recomienda ver. ¿Por qué no hacer eso con los libros y como erotizar esa relación así muy fuertemente, ¿no? Sí, yo creo que de acá ya está surgiendo, de hecho hay un montón de comentarios de lo que ya se está haciendo, donde quieren hacerlo. Bueno, vamos, o sea, creo que Andrea, seguro coincidís conmigo, que lo que nosotros teníamos pensado en un primer momento, luego se suma María Teresa, hoy está tantísima cantidad de gente que está, ojalá estén tan contentos y satisfechos como estamos nosotros, y que nos quedamos además con las ganas, con el tiempo por ahí, por la mitad también, de seguir Teníamos escuchando, justo de seguir sumando. una participante que estaba pidiendo la palabra, no sé si es bibliotecaria, levantó la mano varias veces. A ver, sí. Si tenemos Lali. un tiempito, María Teresa, ¿tenés un ratito más? Sí, claro, sí. Lali.
Varela sorprendiste. No sé. No, no se escucha. Tenés silenciado ahí el micrófono. Ahí está. Buenas noches a todos, muchas gracias por darme la palabra. Hola. Un saludo grande a María Teresa Andrueto, la saludamos desde Cinco Saltos, Oh. Alto Valle de Río Negro. Muy feliz de tenerla en este espacio, sobre todo agradeciendo a los demás que estuvieron presentes en esto. Espero que usted en algún momento venga a Río Negro, porque bueno, las ferias del libro que también ha organizado Leandro Gaviño han sido unos encuentros bellísimos que los ha hecho acá en la ciudad de Cipolletti. También desde Cinco Saltos hemos tenido nuestras primeras ferias del libro, en las que las ha organizado justamente el profesor Guido Ricono, pariente, no sé si cercano, de María Elena Duarte, que también nos regaló entre libros y lectores uno de acá en la Universidad de Agüe, en la Facultad de Ciencias de la Educación, que también trabajó con Sepia, Fabiola María Sepia, Dolores Duarte. Maite, exactamente, y bueno, esa es como nuestra Biblia acá en el Alto Valle, y la utilizamos mucho para trabajar en las escuelas. Un ejemplo de ello fue en las escuelas de Alto Valle Centro, estoy hablando de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, donde se convocó en los espacios públicos y también institucionales a escritores locales. Actualmente desde el FER y ¿cómo se llama? Cultura de acá de Río Negro, se hizo un convenio con la ministra, ¿sí? Y van a llegar libros a las escuelas de nuestros escritores locales. Así que bueno, claro, es el que hicimos yo no sé quién conocerá a usted acá en el Salto, pero qué bueno. El FER. Claro, es justo lo que decía Iris recién, claro, del tema de los aportes de bibliografía y todo. Sí, y hay muchas acciones, hay muchas ferias en Río Negro también. Yo ahora físicamente no me estoy moviendo, estoy haciendo todo virtual, porque bueno, también me estoy cuidando y demás. Pero he ido a Cinco Saltos muchas veces, he ido mucho por cuestiones familiares, y también he estado en la biblioteca, en aulas, invitadas por profesores, sí. Y bueno, también en otros tenemos lugares en la biblioteca de la hispana la provincia señora también. Blanca Gabasta. Sí. En otros lugares bueno, también. Esto de los encuentros con los libros, atesorarnos, apropiarnos y democratizar la palabra. No hay nada más apasionante que transmitir la lectura a través de nuestras voces y en los espacios áulicos. Le dejo un gran abrazo, súper encantada de verla. Gracias, un beso Lali. de parte de todos nosotros. Chau. Gracias a vos, a ustedes, a todos. Gracias. Todos esperando que pase esto y podamos hacer estos encuentros presenciales que, como decíamos, nada lo sustituye. Y obviamente las ferias del libro que son, nada, extrañamos los encuentros. Sí, claro, lo presencial, nosotros también, claro. Sí, y bueno, y hay muchas cosas para hacer mientras podamos conectarnos, y si no, a leer y alcanzar desde los lugares que nos tocan, de manera que podamos llegar también con el formato impreso. Creo que estamos ya con el tiempo suficiente como para decir, bueno, nos despedimos, hay cosas que van a quedar, vamos a seguir reuniéndonos. Por ahí, Iris, discúlpame, sería importante que digas las fechas de los próximos encuentros para quienes están presentes y quieren participar. Bien, el 28 de julio a las 18 va a ser el encuentro con narradores editados en la editorial La Tejedora, que están en este enlace que acabo de compartir. El 4 de agosto es el que vamos a tener con poetas. De todas maneras, le vamos a mandar la invitación, vamos a hacer difusión, lo vamos a compartir y les vamos a enviarle el enlace también. Más adelante, y todavía fechas aún a definir, vamos a trabajar, las fechas ya están definidas, por ejemplo, con literatura gótica. Vamos a trabajar con el equipo de investigación de la Universidad del Comahue, con quien hicimos un par de ateneos años anteriores, sobre literatura gótica con perspectiva de género y literatura gótica
para las infancias, que es imperdible también, muy interesante. Invitados, mediadores. Y como contó recién Lali, bueno, desde el plan de lecturas hicimos una propuesta al Fondo Editorial Rionegrino, hace ya rato que venimos trabajando en esto, pero bueno, con la nueva directora del FER pudimos lograr este acuerdo, que además es una amiga, las dos escribimos poesía, nos conocemos de muchos años también de promoción, de literatura regional, ella estuvo en el Fondo Editorial de Bariloche antes. Logramos este acuerdo, así que pronto también empezará a circular en las bibliotecas escolares y en los institutos de formación los libros editados por nuestro Fondo Editorial provincial, que son unos hermosos libros además. No va a faltar, siempre hay mucho más, ¿no? Pero no va a faltar oportunidad siempre que podamos avanzar, que nos permita la pandemia, por un lado, y después están todas las voluntades de las gestiones acompañándonos, lo cual no es menor tampoco. Nosotros no nos olvidamos que estamos trabajando en un organismo público, con lo cual todo lo que se pueda articular, incluso con el municipio, que también tiene, los municipios tienen también fondos editoriales, acá Viedma, Fisque Minuco, General Roca también, Bariloche, y luego nos quedan los libros de editoriales independientes con quienes hemos trabajado el año pasado también, porque es importante remarcar que están trabajando prácticamente a pulmón las editoriales independientes últimamente, y los libros que se puedan dar a leer, librar digitalmente, como lo está haciendo la Universidad de Río Negro, como lo hacen otras editoriales universitarias que editan literatura también. Bueno, poder tener desde el plan de lectura, vamos a tener una sección en la web del Ministerio de Río Negro, de Educación y Derechos Humanos, un sitio en el que vamos a también hacer fluir esa información. No nos vamos a conformar con lo digital, ya dijimos, pero en todo lo que esté a nuestro alcance vamos a seguir avanzando y acompañando esta conformación y propiciando la conformación de comunidad lectora, que bueno, que ya está sucediendo, que viene sucediendo hace años. De hecho, los docentes y bibliotecarios son los mayores aliados de la mediación de lecturas, no hacía falta más, pero es apoyarlos y es reforzar y acompañar ese trabajo. Muchísimas gracias a todas y todos, muchísimas gracias María Teresa, vuelvo a repetir, María Teresa nos acompaña desde su absoluta generosidad, está hoy compartiendo, es más, ya nos estamos abusando de su tiempo. Espero que lo hayas pasado muy bien, espero que todas y todos lo hayan disfrutado. Vi ahí muchos nombres de personas y, bueno, queridas, lo más importante. Así que mando saludos para todos. Me alegro. Y les agradezco a ustedes, a Iris, y a vos Iris, y a Andrea, a todas, pero a Andrea que hizo de mediadora, y bueno, y posibilitó que nos encontráramos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Chao, chao. Adiós. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chao, chao.